¿Qué fue el último tema que aprendimos en ciencias La naturales? ecología. La ecología, muy bien, Luis Mario. La ecología. ¿Y qué es la ecología? ¿Qué recuerdan ustedes de la ecología? A ver. Vimos varias fases o elementos que comprenden la ecología y cómo los seres vivos, los animales, todo lo que está dentro de ella, pues se organiza. Cuando yo digo un organismo, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver. Se refiere Se al refiere que presenta específicas que diferenciales. características así que no creo que era. Se refiere, exacto, Ya a lo un dije. solo ser. Es decir, podríamos decir un solo animal, una sola planta, un ser vivo, solamente uno. Si hablamos de una población, estábamos hablando de varios animales que comprenden una misma especie. Y si hablamos de una comunidad, son varias especies de animales que habitan en un determinado lugar. ¿Sí? Veíamos cómo las cantidades van y de acuerdo a estas cantidades pues se clasifican en organismos, población o comunidades. Por ahí estaba viendo, cuando yo les envíe el documento, necesito que ustedes lo pasen a veces su cuaderno, porque he revisado algunos que no traen nada de lo que hemos visto durante la semana. Y entonces recuerden que ustedes deben de estar al día con cada uno de los contenidos. Entonces, por favor, a veces no tenemos mayor tarea porque realizamos los ejercicios dentro de clase y lo único que ustedes tienen que hacer es pasar el contenido. Entonces, no nos estemos atrasando porque ya después no vamos a colocar el contenido donde es y nos va a hacer falta. Y recuerden que se vienen las evaluaciones, ustedes tienen que estudiar eso que están escribiendo o transcribiendo en el cuaderno. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ciclos ecológicos, pero vamos a referirnos específicamente al ciclo del agua. ¿Alguien sabe cuáles son los ciclos del agua? No tengo ni idea. Muy bien. El día de hoy vamos a aprender entonces, el día de hoy entonces vamos a aprender acerca de los ciclos del agua, que son 5 en total, ¿sí? Son 5 pasos. Es como que el agua, desde su inicio hasta el final, formara como un círculo, y a esto se le llama como un ciclo que va en orden y vuelve a regresar a su inicio. Entonces, vamos a ver a qué se refieren los ciclos del agua. Y el agua, todos sabemos de que es fundamental, es vital para nosotros los seres vivos. Sin el agua no podemos vivir, sin el agua no podemos realizar diferentes actividades. Entonces es necesario que nosotros conozcamos primeramente el ciclo que tiene, luego ver qué es lo que está pasando con este recurso natural que es el agua y cómo muchas veces nosotros estamos malgastando, estamos desperdiciando el agua. ¿Me avisan si ya ven la imagen? Señor, sí, señor, ¿Ya? ya apareció la imagen. Del agua. Muy bien. La primera nos dice, y tiene nuestro título, el ciclo del agua. El agua es vital para los seres vivos. El ser humano utiliza el agua para hidratarse, para preparar alimentos
y su aseo personal, entre otros. El agua nosotros lo podemos utilizar para los cultivos, es decir, las plantas, todo lo que nosotros cosechamos o sembramos necesita de agua y cada planta necesita de agua para poder realizar lo que es la fotosíntesis. Recuérdense que la fotosíntesis también es un proceso de las plantas que necesitan tanto de luz y calor como de agua, que sirve para que éstas puedan estar nutridas y puedan crecer. Entonces, si nosotros no cuidamos de este líquido que es vital, nos afectaría a todos. Vamos a iniciar viendo el ciclo del agua y acá podemos observar una imagen. Vamos desde la número 1, que nos indica acá, ¿sí? Ven cómo esto va en círculo, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta regresar nuevamente y empezar. Entonces, el primer ciclo nos habla de la evaporación. Cuando está lloviendo, si ustedes se han dado cuenta, después de que llueve y salimos a la carretera, a la calle, podemos darnos cuenta que en el pavimento, en el asfalto, se ve como un humo que sale o que se está levantando. Y es este proceso, como estas flechitas acá que están. Entonces, el agua, después de haber llovido, empieza este proceso que se llama evaporación, donde cambia totalmente su estado. Recordemos que el agua posee 3 estados, que es líquido, sólido y gaseoso. Entonces, cuando está lloviendo es un estado líquido, pero cuando deja de llover viene un estado gaseoso que se llama evaporación, porque empieza a subir este humo, como en forma de humo, ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia las nubes nuevamente. Y acá, esta evaporación se da porque debido al calor que muchas veces hay en la tierra, o que después de llover sale nuevamente el sol, entonces este líquido que ha caído, debido a esa temperatura alta de calor, empieza a subir nuevamente, solo que no regresa como ha caído el líquido, sino que vuelve a subir en estado gaseoso, en forma de vapor. ¿Y qué pasa después de que ha subido en forma de vapor? Viene el siguiente ciclo, que es la condensación. ¿Sí? Condensación quiere decir que el agua, todo esto, el agua en forma gaseosa que ha subido a las nubes, nuevamente se va enfriando. Recuerden que esto de la evaporación se da por el calor, pero cuando sube las nubes se vuelve a enfriar. ¿Sí? Cuando sube a la atmósfera, donde está lo que nosotros vemos, el cielo y las nubes, se va enfriando y cambia nuevamente su estado. Quiere decir que el agua vuelve a estar de forma líquida. ¿Sí? Vemos cómo este proceso es tan asombroso porque cae de forma líquida, pero acá, en el primer ciclo, vuelve a subir de forma gaseosa y luego, al estar nuevamente en las nubes, en la atmósfera, este estado gaseoso, este vapor, vuelve nuevamente a enfriarse y esto hace que vuelva a un estado de líquido, ¿Y esto dónde se queda? En las nubes, ¿sí? Porque recuerden que todo este vapor vuelve a subir a las nubes. Entonces viene el ciclo número 3, que es la precipitación. Y acá nos dice que nuevamente las nubes se vuelven muy pesadas. Ajá, pero acá las nubes se vuelven muy pesadas. ¿Por qué se vuelven muy pesadas? Porque todo este vapor ha subido, se ha enfriado, las nubes lo han absorbido nuevamente y entonces las nubes se vuelven pesadas por la cantidad de agua
o de gotas de lluvia que éstas han acumulado. Pero también en otros lugares se da otros estados, por ejemplo. Acá con nosotros pues solo vemos la lluvia, pero cuando cae nieve o granizo, esto también es parte de este ciclo, porque muchas veces estas nubes pueden transformarse o pueden estar llenas no solo de líquidos, sino que si se congela demasiado, va a ser en forma de granizo. Recuerden que el granizo de igual forma es agua que está bastante congelada. Entonces, estas nubes llegan a pesar muchísimo porque no solamente tienen agua, sino que también se puede llenar de esto que es granizo y en otras partes puede ser nieve, ¿sí? Entonces, acá vemos tres pasos, tres procesos del ciclo del agua. De primero, sube en forma de vapor. Luego, en la condensación, se enfría nuevamente y vuelve a un estado líquido. Pero cuando ya está en el ciclo 3, que es la precipitación, las nubes están cargadas, están llenas de este líquido, de lluvia, de granizo o de nieve, entonces las nubes empiezan a pesar demasiado. Y viene ya el ciclo número 4, que es la infiltración. ¿Y cuál es la infiltración? Es cuando ya estas nubes están demasiado pesadas y empieza entonces a llover nuevamente. Esta agua que se ha acumulado tiene que descender. Entonces nosotros vemos que esta lluvia pues va cayendo nuevamente al suelo. Y cuando empieza a llover, la tierra es muy beneficiada, ya que a través de esto, pues las plantas que están acá pueden absorber a través de sus raíces esta lluvia o esta agua que está cayendo. Asimismo, también se puede hacer una purificación de lo que son los ríos, los lagos, los mares, a través de esta lluvia. Y por último viene el ciclo número 5, que es la escorrentía. Escorrentía superficial. ¿A qué se refiere esto? Nos dice que el agua, acá nos explica que el agua que no cae en la tierra, ¿sí? Se va o corre por la superficie formada por arroyos, por ríos, por lagos y océanos. Era lo que les decía. Esta lluvia ya no pasa en la tierra, sino que cae en esto, en ríos, en lagos y océanos. Entonces, esto también permite que el agua que está en estos lugares pueda también, de alguna forma, pues, limpiarse. Y luego, cuando termina de llover, nuevamente se inicia el ciclo otra vez. Que era lo que les decía al inicio, cuando deja de llover, se seca todo, entonces empezamos a ver un vapor que sale de la tierra y que nuevamente empieza a subir, se congela, las nubes absorben esto, se cargan de agua, de nieve o granizo, vuelve a descender, la tierra lo absorbe o algunos caen en los lagos, ríos y océanos. ¿Alguien está levantando su mano? ¿Tiene alguna duda? No, pero señor, es que un día había sol y entonces puse una cubeta con agua en el sol y después, dentro de un ratito, ya no estaba el agua. Muy bien. Pero era poca Señor, agua. disculpe que le interrumpa, puede sonar un poquito raro. Hace unos días, pues entré a YouTube como cualquier persona y pues vi unos videos. Me tocó un video un poco raro donde hablaban sobre eso,
pero en un pequeño cuadrito de la calle era el único lugar donde estaba lloviendo y yo pues no sabía por qué. Entonces yo creo que sacaría mi conclusión que solo pues una nube tenía agua y fue la única que la expulsó y pues las demás no. Muy bien, eso es muy interesante, Miguel, porque debido a este ciclo, si se dan cuenta, en algunos lugares, cuando está lloviendo, por ejemplo, digamos, acá en San Marcos, en el municipio puede estar lloviendo y quizá a veces en San Pedro no está lloviendo, pero es porque las nubes todavía, pues muchas veces no han llegado hacia este lugar o solamente están situadas acá. Entonces, debido a que en este proceso de precipitación las nubes están cargadas con agua, significa que donde estas nubes están, pues es donde cae esta lluvia y quizá en otros lugares estas nubes no han absorbido este proceso del agua. Entonces, por lo mismo, en algunos lugares llueve y en otros quizá está seco, pero se debe a las nubes. ¿Sí? Entonces acá vemos nuestro proceso y como decía Daniel, él había dejado un poquito de agua y esto se evapora, ¿sí? El agua se evapora. De igual forma, si nosotros dejamos en un recipiente, en una olla, agua y la dejamos ahí en el fuego, cuando nos damos cuenta el agua se ha consumido. Porque recuerden que la evaporación, y esto se da a través de la temperatura alta, a través del calor, hace que esta agua deje de estar en el estado líquido y pase al estado gaseoso. Y así va formando un ciclo que vuelve a repetirse cada vez que llueve. Nos damos cuenta que es muy interesante el proceso que el agua realiza. Y acá nos estamos refiriendo a este vital líquido que viene o el proceso que se realiza cuando llueve, ¿verdad? El líquido que cae del cielo. Entonces, pero nosotros también tenemos otras fuentes de agua como lo son los ríos, los lagos, los mares, pero recuerden que existe agua dulce y agua salada. Agua dulce, que es la que nosotros podemos tomar, es la que nos sirve para hidratarnos, también para realizar nuestro aseo personal, es el agua que nosotros utilizamos. El agua salada, que es pues el que encontramos en el mar y quizá en otros ríos, pero realmente el mar es el que posee el agua salada y de esta pues no podemos nosotros tomar. Yo no sé si ustedes han probado, es totalmente, el sabor es diferente, entonces esta no es la que nosotros debemos de tomar. Pero en la tierra, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? En la tierra. Que me interrumpa, ¿una persona puede llegar a enfermarse por tomar agua cuando está lloviendo? No, porque incluso algunas personas dicen que cuando empieza a llover, las primeras lluvias, es bastante bueno para el ser humano. Entonces, incluso cuando cae granizo, yo no sé si ustedes han recogido, juntado en un Sí, yo he recogido el granizo, lo usamos para... Entonces, ese granizo pues es la misma lluvia que está descendiendo, entonces no... Lo usamos para... Recogimos un día, pusimos unas cubetas afuera y cayó granizo en ellas, después usamos ese granizo para hacer un proyecto y lo demás pues lo echamos en una Coca-Cola y después pues lo metimos, hicimos una especie de volcancito. Exacto, entonces el agua pues no es, el agua que cae del cielo pues no es dañino para el ser humano. Muy bien, Nosotros bien. un día recogimos granizo de guardar, pero se derritió. Sí, porque a veces es muy pequeño y ya con el calor pues que hay acá en la tierra vuelve nuevamente al estado líquido.
Entonces, les decía, en la Tierra tenemos porcentaje de agua dulce y de agua salada, pero esta agua dulce es la que nosotros debemos de cuidar porque es la que nos sirve para poder hidratarnos. Y acá vemos unas imágenes en el cual nosotros hacemos uso a diario del agua. A ver, ¿qué observamos en la primera imagen, en esta de acá? ¿Para qué nos sirve el agua? Bañarnos. ¿Para qué más? Ajá. Cocinar, tomarla, lavar ropa, alimentar a los animales y la Muy agricultura. bien. Para lavar las frutas y verduras. Muy bien, acá como nos muestra. Para echarle Para tomar, para lavar nuestra ropa. Acá para darles de beber a los animales. Recuerden que ellos también necesitan de agua. Y la última imagen nos muestra que el agua también nos sirve para poder regar a las plantas, a los cultivos que se tengan. Porque si a una planta usted le deja de echar agua, se marchita, se seca y ya no da fruto, como los cultivos que tenemos acá. Entonces, si nosotros a diario utilizamos este líquido, necesitamos cuidar de él, porque si no hay agua, ya no podríamos bañarnos como esta imagen, no podríamos lavar nuestras frutas, nuestras verduras, no tendríamos agua. Disculpe que la interrumpa. Como los animales, hay animales, bueno, como los peces, bueno, otro tipo de pez o otros tipos de animales que viven en el agua, pues son animales que viven en aguas saladas. Entonces, pues si el agua salada pues dejaría de existir, esos animales se extinguirían y solo quedarían pues los animales de agua dulce como las pirañas. Aunque Muy también bien. hay de agua dulce. Sí. Cuando nosotros hablamos acerca del reino animalia, yo les mencioné que en los mamíferos está el grupo de peces y los peces se clasifican dentro de agua dulce y agua salada. Entonces, pero ahorita nosotros nos estamos enfocando en este líquido, no específicamente en los animales que habitan dentro del agua, porque los que están o son terrestres, aéreos, estos animales necesitan de este líquido al igual que nosotros, para que ellos también pues puedan estar sanos, puedan estar con energía, se puedan hidratar al igual que nosotros. Entonces tenemos que cuidar de este líquido que es muy importante. Pero acá, ¿qué dice nuestro título? ¿Qué dice nuestro título? El agua está en problemas. Muy bien, el agua está en problemas. Voy a mencionar nombres y me leen uno. Yo, ¿Ven? yo. A ver, voy mencionando. Rodrigo, léame el primero. Yo voy, señor. El 40 de los... 40%, leemos eso. 40%. Solo que no se alcanza a ver bien. O sea, el 40% de los recursos hidrocos, algo así. Hídricos. Hídricos. En Guatemala están contaminados. Muy bien. Hídrico se refiere al agua. Acá, de un 100%, presten atención, de un 100%, el agua en Guatemala, sí, casi la mitad, porque es 40%, casi la mitad, están contaminados. Recursos hídricos, ¿cuáles son estos recursos hídricos? Ríos, lagos, mares, arroyos, todo esto nos dice que el 40% de esto en Guatemala están contaminados. Estoy explicando, están contaminados. ¿Y esto, quién está causando esto? Nosotros, las personas, porque a diario venimos y muchas veces cuando alguien va a la playa, muchas veces ya no recogen su basura, o quizá algunas empresas grandes arrojan al mar, a los ríos, desechos que causan esta contaminación. Entonces acá
nos damos cuenta que ya casi la mitad de estos recursos están contaminados. Y si están contaminados, nosotros ya no podemos favorecernos de ellos, ya no los podemos utilizar. A ver, Adric, léame el siguiente. El segundo, Sí, el segundo. 70% del agua que existe en el país se destina al riego de Riego. cultivos de café, caña de azúcar, palma africana y banano. Muy bien, gracias. Acá son datos de nuestro país, no son datos de todo el mundo, pero imagínense, acá en Guatemala, solo en Guatemala, nos dice que del 100% de agua que nosotros tenemos, el 70, sobrepasa la mitad, el 70 de agua se va a los cultivos. Estos cultivos que sirven para poder exportarlos a otros países y que Guatemala pueda tener ingresos. ¿Cuáles son estos cultivos? El café, caña de azúcar, palma africana y banana. Entonces, todos estos cultivos necesitan de agua. ¿Para qué? Para que puedan crecer, para que puedan darnos ese fruto que al final pues va a servir para exportarlo. Pero imagínense si aquí en Guatemala nosotros ya no siguiéramos contaminando este recurso, entonces ¿qué va a pasar? Estos cultivos ya no van a tener el agua necesaria para poder crecer y de igual forma nos afectaría en la exportación y en la economía de nuestro país. Entonces acá nos damos cuenta que el agua es indispensable para todo lo que nosotros realizamos. Regina, léame el tercero. 70% de los cultivos aproximadamente es dañado cada año debido a las sequías prolongadas que provoca el cambio climático. Muy bien, gracias. Acá nos dice que el 70% de todo lo que se cultiva acá en Guatemala en el año, debido a las sequías, que muchas veces no llueve o la escasez de agua, pues provoca que estos cultivos ya no puedan darse. Y acá entonces, estas sequías se están dando debido al cambio climático, un cambio climático que también se da por la contaminación que nosotros hacemos. Imagínense acá, vemos el porcentaje, 70%, es más de la mitad. Y nos dice que más de la mitad de los cultivos que nosotros sembramos acá en Guatemala es dañado. Quiere decir que no todo lo que se siembra se está cosechando, solamente es como un 30%, es menos de la mitad lo que se está cosechando debido a las sequías prolongadas que se provocan por el cambio climático. ¿Y consecuencia de qué es esto? De la contaminación que se hace. Entonces, es necesario tomar conciencia para que nosotros podamos cuidar no solamente el agua, que es un recurso vital, sino asimismo de toda la naturaleza, todos los recursos que nosotros tenemos y que este cambio climático pues no pueda seguir afectando y no pueda seguir, podríamos decir, empeorando. Porque si no, estamos causando daño no solamente a nuestros cultivos, sino que esto nos afectaría a nosotros como seres vivos, ya no tendríamos cómo alimentarnos. Recuerden que de los cultivos nosotros nos alimentamos a diario, entonces es indispensable cuidar de ellos. Por último, Franklin, léame el cuarto. Yo quería leer. 40 de cada ¿Sí? 100 personas del área rural no tienen acceso a agua potable para bañarse, lavar ropa y platos. Muy bien. Nosotros contamos con agua potable, pero hay en unos lugares, acá nos dicen el área rural, quiere decir los lugares que no están en la ciudad,
que están en el campo, muchas veces no tienen agua. Y acá nos dice que de 100 personas, 40 no tienen, casi la mitad también. E imagínense cómo estas personas están sufriendo debido a que no tienen agua potable, no pueden bañarse, no tienen el agua necesaria para lavar quizá la ropa, los platos. Algunos tienen que ir a lugares donde quizá hay ríos, hay lagunas, arroyos. Las personas tienen que caminar y muchas veces pues llevar su ropa e incluso aprovechar para bañarse y caminan para poder llegar a estos lugares y así a través de esta agua que ellos encuentran poder realizar el aseo personal y poder lavar quizá ropa y platos como vemos acá. Entonces, si nosotros somos afortunados de tener agua a nuestro alcance, que usted solo va a, por ejemplo, puede ir a la pila, lavamanos, solo abre la llave y ya tiene acceso a agua, la regadera. Entonces, no debemos malgastarla, desperdiciarla, sino que hacer un buen uso de ella cuando nosotros, pues, no es necesario utilizarla, cerrar la llave. Y ahorita ya voy a mostrarles unas imágenes que nos muestran cómo estamos contaminando estos recursos hídricos. Vemos acá la contaminación del agua. Esta imagen nos muestra, podríamos pensar que esto es un lago, ¿sí? Este lago, si usted observa solo el agua, se ve muy bonito el color. Pero ¿qué pasa? Al observar toda esta basura que tiene este lago, pues ya no lo hace atractivo, ya no se ve bonito. En cambio, si quitáramos todo esto, pues el agua se vería limpia, cristalina y todos diríamos, qué bonito. Y de igual forma, vean, así como esta imagen, así se encuentran muchos de nuestros lagos, de nuestros ríos o mar. Acá en Guatemala tenemos un lago muy hermoso que es el lago de Atitlán e incluso mundialmente está reconocido como uno de los lagos más hermosos. Pero ¿qué pasa? Este lago ha estado sufriendo contaminación y algunas partes del lago pues ya se observa muy oscuro y empezó a salir como un tipo de planta que nació a través de la contaminación que se estaba haciendo a este lago. Entonces, ¿qué pasa si este lago en otros países y mundialmente se reconoce como uno de los más hermosos de todo el mundo, pero nosotros que vivimos acá empezamos a contaminarlo? Ya no va a ser uno de los más hermosos debido a esta contaminación. Y ahora se ha empezado a cuidar, a tratar de limpiar este lago, pero desde que nosotros tomemos conciencia de que el agua es importante y que nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares son importantes, desde ahí nosotros vamos a iniciar a cuidar este recurso vital. Acá, vean, cómo muchas veces algunas personas inconscientes van y dejan su basura ahí por no depositarla en el lugar que es o no pagar un servicio en el cual pues un tren de aseo, por ejemplo, que pueda llevarse su basura. Las personas por no pagar esto vienen y toda su basura acumulada la van a dejar a estos lugares. Y vean cómo todo esto va afectando estos lagos, estos ríos, ¿sí? E incluso cuando van a la playa. Cada botella, cada cosa que nosotros dejemos ahí es como un aporte más a la contaminación.
¿Y qué tenemos que hacer? Evitar esto. Si nosotros vamos a algún lugar turístico en el cual pues veamos estos recursos hídricos, evitemos dejar nuestra basura. Llevémosla, metámosla en una bolsita y llevémosla para poder depositarla en un lugar al que sí pertenezca. Y así poder evitar todo, porque no solamente está contaminando este líquido, sino que también los animales que viven en este lugar están sufriendo a causa de esta contaminación. Porque imagínense, los peces y todos los demás Genio, animales, sí, no pueden vivir con toda esta basura y toda esta contaminación que nosotros estamos dejando. A ver, ¿quién me está hablando? los peces se comen la basura también y se mueren. Exacto, porque ellos no saben realmente qué es dañino o qué les puede afectar, sino que ellos ven algo y pues obviamente van a tratar de comerlo o probar, pero al final esto les puede causar daño. O incluso no sé si ustedes han visto imágenes en las cuales pues algunas tortuguitas o otras especies marinas quedan atrapadas en botellas plásticas, en cualquier tipo, por ejemplo, una bolsa, cualquier otro tipo de nylon, pueden quedar atrapados y también se mueren, sin necesidad de comer algo, sino que ellos quedan atrapados, ya no tienen la libertad de poder continuar. Entonces, exacto, entonces vemos que la contaminación del agua afecta a todos, a todos, a todos, a todos nos afecta esto. Vean esta imagen. Esta imagen es de un río, pero ¿qué observamos en este río? ¿Estará cristalino este río? Tinta. No, Ustedes pueden ver ahí unas líneas azules más oscuras, otras como cafeces. Y esto no es que el río sea de este color, sino que se debe a la contaminación que ya tiene el agua, que muchas veces es, podemos decir, gasolina, ¿sí? Cualquier otro líquido tóxico que muchas veces las grandes empresas o maquinarias o jabón. sí, van a dejar El petróleo. petróleo, que muchas veces es expulsado. Como en esta imagen, vean, grandes tubos que los llevan hasta estos lugares, hasta los ríos, hasta los lagos o los mares, vean, y ahí está saliendo ya agua contaminada. Y todo esto está cayendo hacia este lugar. Entonces, ya el agua cambia totalmente su color. Sí, como en esta imagen, ya no se ve como debería ser, sino que debido a esta contaminación, el agua va cambiando, ya no se ve. Ahí el agua está Transparente. negra. Muy bien, ya no se ve transparente, ya no se ve cristalina. ¿Y ustedes creen que este líquido se puede tomar así? Vean, fíjense, este líquido ya no lo podemos nosotros No sé, ya no se puede. consumir, porque esto entonces sí nos causaría serios daños, grandes enfermedades. Y si nosotros continuamos así, imagínense, contaminando, todo el agua que está ahí se va contaminando, sí. se va contaminando, y ni siquiera podemos hacer uso para bañarnos, porque ¿quién podría decir, bueno, me voy a bañar con el agua así, viendo cómo está en ese color? Nadie, ¿verdad? Entonces acá ahora tenemos la oportunidad, ¿sí? ¿Alguien está hablando? Entonces se fue a otro terreno y la... Sí, solo que se escucha un poco entrecortado. Pero Muy- si tengo buen internet. Ok, vamos a continuar. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar todo esto que está pasando? Para evitar todo esto, desde nuestra casa, cuidar
el agua, cuidar este líquido que es muy De la importante. basura, Desde casa. un chorro prendido. Desde casa porque, ven, acá dice cuidados para conservar y proteger el agua. Vemos unas imágenes acá y dice, cuidar el agua entre todos. El agua es esencial para la vida y todos tenemos mucho que hacer para cuidarla. Y viene una pregunta, ¿nos ayudarías? Y luego acá, esto es algo que han hecho como un anuncio para que las personas puedan ver de qué forma ayudar a cuidar el agua. Entonces, el primero nos dice, no olvides cerrar bien la canilla, es decir, la llavecita de acá arriba. Cuando nosotros terminemos de hacer uso de esto, cerrémosla bien, asegurémonos de que no está goteando, porque de cada gotita que cae se va acumulando, se va gastando. Y acá nos dice, si gotea, puede gastar más de 46 litros por día. Y ustedes pueden ver quizá que está cayendo solo una gota, pero eso se va acumulando y esa gota ya durante un lapso de tiempo prolongado pueden ser varios litros de agua, no solamente una gotita, pueden llegar a ser varios litros de agua que se han desperdiciado. Entonces, cuando una llave nosotros veamos que está goteando, es de cambiarla, es de, si usted ve en su casa, es de decirle a mamá, papá, que puedan cambiar esto para que no se siga desperdiciando. Acá, de igual forma, cuando nosotros vamos, nos dice acá, no dejes que el inodoro pierda agua. Acá también se puede escapar muchas veces el agua, porque quizá ya no está bien y nosotros podemos ver que está saliendo demasiado o está cayendo de una vez el agua sin necesidad de mover o bajar esa palanquita, nosotros podemos ver que el agua está corriendo. Entonces, significa que algo está pasando ahí y es necesario revisar el inodoro para poder corregir esta pérdida de agua. Acá nos trae una recomendación cuando si tenemos lavadora hacer uso correcto y dice, no olvides esperar a que esté lleno de ropa para ponerlo a funcionar. Quiere decir que cuando ustedes quizá no la utilizan, pero en casa, usted puede decirle a su mamá que al momento de utilizar la lavadora hay que llenarla de primero y luego ya encenderla, ponerla a funcionar para que esta no pueda gastar agua. Otras recomendaciones nos dice, hay algunas personas que, bueno, les gusta regar agua a sus plantas y eso está muy bien porque las plantas lo necesitan, pero ahora hay una recomendación que no se debe de estar regando agua con manguera, ¿sí? Y si las personas riegan agua con manguera y si los ven, les pueden colocar una multa. ¿Por qué? Porque al regar agua con manguera se desperdicia más agua. En cambio, nos dice que debemos de usar un balde, una cubeta, para poder llevar el agua necesaria y regársela a las plantas. Esta es otra forma en la cual nosotros podemos cuidar el agua. Y ahora se ha puesto en práctica esto, que no quieren que las personas estén regando agua con manguera. También, ¿sí? Tengo una duda, digamos yo lavo un auto y como se deja en un momento, bueno, si una persona llega a echarle, un ejemplo, una persona llega a echarle a una planta el agua con el jabón, ¿la planta llegaría a morir por el jabón? Quizá, sí, quizá algunas porque el jabón contiene varias sustancias, varios químicos. Ajá, entonces no puede causarle daño a las plantitas, entonces es indispensable que solamente sea agua.
agua limpia para que éstas puedan nutrir. Acá, otra recomendación nos dice, no dejes, acá le llaman la canilla o esto, la llave abierta, mientras nos lavamos los dientes. Si usted utiliza la llave mientras se está cepillando los dientes y deja que esto esté abierto, evite hacerlo, ¿sí? Porque simplemente se está desgastando el agua. Es mejor que usted saque en un recipiente un poquito de agua y si necesita, pues, necesaria, para poder cepillarse. O si desde ahí, desde la llave, nosotros pues hacemos uso del agua, entonces solo cuando de verdad la necesitemos vamos a abrirla. Y si no, cuando nos estamos cepillando, mientras nos cepillamos, vamos a cerrar la llave. De igual forma, cuando vamos a bañarnos, a algunas personas les gusta encender la regadera mientras ellos todavía están preparando sus cosas para meterse a bañar. Y esto no es correcto. Cuando nosotros ya estemos listos para ducharnos, para bañarnos, entonces sí, vamos a abrir la llave de la regadera para que podamos bañarnos. Muy bien, y en cuanto usted termine, pues es de cerrar. Por último, acá, cuando lavemos un auto, tenemos que hacerlo con un balde, con una cubeta, para utilizar solamente el agua necesaria. Tampoco se debe lavar con manguera, esto ya no se puede hacer. De igual forma está prohibido porque si las personas llegan a ver que alguien está lavando con manguera, está regando sus plantas con manguera, pueden llegar a tener una multa por estar haciendo esto. Y esto se ha realizado, se ha tomado esta iniciativa para poder cuidar el agua, porque realmente nos estamos dando cuenta que el agua se está escaseando. ¿Por qué? Por el mal uso, por la forma en la cual nosotros estamos cuidando este líquido. Y si nosotros sabemos que nos sirve para hidratarnos, para bañarnos, para lavar nuestra ropa, para cualquier aseo personal, para los animales, para todo nos sirve el agua, entonces hay que cuidarla correctamente, ¿sí? Para que ésta pueda hacer y pueda seguir haciendo correctamente el ciclo que hace. ¿Sí? Entonces, ahora que nosotros sabemos cómo cuidar el agua, que nosotros sabemos que es muy importante y vimos algunos porcentajes que nos indican cómo el agua se va desperdiciando y cómo en algunos lugares no tienen acceso a ella. Y si nosotros tenemos acceso a este líquido, pues hay que cuidarlo. Y cuando usted vaya a algún lugar donde sea un lago, sea un río o un mar, por favor, evite todo esto, no estemos contaminando estos lugares, porque al final dejamos nuestra basura, pero al final eso nos perjudica a nosotros mismos, entonces no lo hagamos. Acá, ustedes... Hace unos años atrás, aproximadamente cuando yo tenía 8 años, pues fuimos a la playa. Yo era mi primera vez allá, entonces estaba emocionado. Llegamos al lugar y había unas personas que pues estaban comiendo tranquilos y eran sándwiches y tenían unas servilletas alrededor del sándwich. Y pues estaba bien, yo me senté y pues ya estaba comiendo un pequeño helado porque había calor. Cuando vi las personas fueron, había un bote hace unos metros de ellos que decía que depositaran su basura en ese lugar, por la cual esas personas pues no la hicieron y la dejaron ahí tirada, por la cual un señor se acercó, un señor ya grande, aproximadamente yo calculo unos sus 60, 70 años, y pues les dijo a los señores que se paren, que por favor no dejaran su basura ahí porque se podía ir al mar.
Entonces, por la cual escuché que los señores respondieron pues de una manera muy mala y no le hicieron caso al señor. Entonces el señor se molestó y fue a reportarlo con una mujer que era casi dueña de ese lugar. Sí, eso pasa muchas veces. Algunas personas no depositan la basura en el lugar que corresponde y quizá está a pocos metros, está cerca, pero aún así lo dejan ahí. Pero el cambio debe empezar por nosotros mismos. No tomemos las acciones que vemos de otros que son incorrectas, sino que al contrario, nosotros tenemos que marcar la diferencia en cada acción, en cada cosa que nosotros realicemos. Yo les voy a enviar a ustedes el documento de nuestra clase el día de hoy, al terminar nuestra videoconferencia. Quiero que ustedes copien eso y que me escriban, por favor. De primero, vamos a colocar una imagen que es la que nos muestra el ciclo del agua. En el documento que yo les envío va la imagen que les presenté acá en pantalla. Si usted quiere, imprime esa. Si usted quiere, imprime esa, la recorta y lo pega en su cuaderno. Si no, puede buscar otra imagen referente al ciclo del agua. Escuche bien, ciclo del agua, ¿sí? Las 5 que tiene. Y por último me va a escribir 5 maneras en las cuales nosotros podemos cuidar el agua. Entonces repito nuevamente, tarea de ciencias naturales en el cuaderno. De primero, copiar nuestro contenido, luego pegar una imagen que es referente al ciclo del agua. En el documento va una, si usted quiere colocar esa, perfecto, si no, buscamos otra, o incluso la podemos dibujar como usted considere mejor. Luego, escriba 5 ejemplos de cómo nosotros podemos cuidar el agua. Entonces, veo la manita de Luis Mario y de Pablo Juárez levantada. ¿Tenemos alguna duda? No, señor, solo le quería decir algo. ¿Sí? A Pedro, o sea, un hombre que venía en una moto y traía una bolsa de basura en la mano y se acercó a un terreno para tirarla. Entonces, nosotros paramos para ver si la tiraba. Entonces, se alejó y se fue a otro terreno y la tiró. Sí, muchas veces las personas son un poco inconscientes al hacer esto. Recuerden que en un terreno quizá la única basura o lo que nosotros podríamos dejar ahí es algo que es orgánico. Orgánico como que alguna cáscara de algún banano, cuando estamos comiendo una manzana, lo que sobra, lo que está en el centro. Eso sí lo podemos depositar, alguna pepita de durazno, cualquier cosa orgánica, porque al final esto sirve como abono a las plantas, pero lo demás que es ya inorgánico, porque ya ustedes saben que es la basura inorgánica, entonces eso sí no se puede depositar. Muy bien. Sí, Rodrigo. Con lo que estábamos hablando, ¿usted va a mandar contenido aparte? No. Sí, yo les voy a enviar el contenido, es el que tienen que copiar y luego realizar la tarea que ya les indiqué. Ah, pero usted lo va a mandar. Sí, yo se los voy a enviar. Ok. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro curso de comunicación y lenguaje. Por favor, tengamos nuestro libro. Hay Sí. tarea en comunicación y lenguaje. Exacto, muy bien, Yoli, les voy a preguntar. Yo les dije que les iba a preguntar acerca de lo que les había dejado. Entonces, ahorita vamos a ver, todos con su libro y quizá también con el cuaderno, porque en el cuaderno íbamos a escribir. ¿Sí? ¿Cuál es? Pablo, Autobiblio. la biografía, sí. Y Teníamos también que escribir una biografía sobre nosotros.
Y también había que escribir una leyenda en el libro. Muy bien. No les voy a preguntar. ¿Leyenda se podía hacer en el libro? Sí, había espacio ahí para escribir. Ah, gracias. Yo pensé que era solo en el libro. Si no lo hubiera hecho, me parece. No, vean, en el libro había espacio y allí les dije que escribieran la leyenda que ustedes iban a preguntar a sus papás, a sus abuelos, que hayan escuchado que sucedió acá. Y la biografía, eso sí era en el cuaderno porque teníamos que escribir un poquito más. Entonces, voy a seleccionar a algunas personas que son las que me van a leer lo que yo dejé. Algunas les voy a No preguntar sé. de leyenda y a otras les voy a preguntar de biografía. Muy bien, voy a mencionar los nombres. Vamos a hacerlo así rapidito para poder pasar a nuestro siguiente tema. A ver, Josué, no lo he escuchado, Josué. Josué, léame su leyenda, la que anotó ahí en el libro. La del libro. La que usted escribió en el libro, sí. Espere, ahorita enseño. Espere, solo voy a ir a traer mi libro. A ver, chicos, por eso dije desde ayer qué cursos íbamos a realizar, a recibir el día de hoy para que todos tengan su material, ¿sí? Libro, cuaderno, todo lo necesario ahí cada vez que iniciemos. A ver, Regina, tenemos la mano levantada, vamos a iniciar, porque ya todos deben de estar preparados. A ver, Enseño. Regina, léame la leyenda. Muy bien, después Josué. El cadejo habla de una novicia bella quien se convirtió en la madre Elvira de San Francisco. Vivía en un convento, tenía una larga trenza, la que llamaba mucho la atención de los hombres, la cual no le gustaba y se la cortaba, pero cuando se la cortaba se convertía en una serpiente que se enrolla en una vela, haciendo que su llama se desprenda y mande a los hombres al infierno. Muy bien, gracias, Josué. El sombrerón, también llamado Tzitzimiti, es un personaje mitológico de una de las más conocidas leyendas de Guatemala, reflejado en los libros y en el cine. Está presentado como un enano que lleva consigo un enorme sombrero, dando serenatas a las mujeres que elige. Muy bien, gracias. Voy a escuchar una última leyenda. A ver, Luis Ángel. En la leyenda es un Juan del Pozo ubicado en el San Pedro Zacatepeque, San Marcos, le bebía agua de los recipientes estos, de estos huertos. Es una, es una sirena que llega a uno de los pozos del cantón para beber y luego, después de beber agua en la noche, por la sirena donde fueron la gente. Muy bien, Luis Ángel. Es una leyenda de acá, escuché San Pedro, ¿verdad? San Pedro, San Marcos. Entonces, muy interesante. Gracias. Ahora voy a escuchar biografías. A ver, Shirley, léame su biografía. Yo sé. Ahorita vamos a ver. Solo quiero escuchar algunos que por ahí no me habían. Shirley, por favor. Ya voy, señor, solo que estoy buscando mi cuaderno.
Muy bien, por favor tengan todo listo. Bueno, mientras ella se prepara, voy a darle el tiempo Yo tengo mi a... cuaderno y me sé mi biografía de memoria. Muy bien, pero quiero escuchar... A ver... Fernanda, tampoco he escuchado a Fernanda. Fernanda, por favor. Ya, señor, ya la encontré. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en lo que Fernanda se prepara, voy a escuchar a Shirley. A ver, Shirley, leamos. En la ciudad de Guatemala, en el año de 2010, nací en el Hospital Nacional de San Marcos, una niña que se llamaba Shirley, Suset de León Chanchabac. Y esa niña soy yo. Le voy a contar mi historia, mi autobiografía. Vivo en las lagunas San Marcos, estudié en párvulos en la escuela Caserío Navidad y ahora estudio en el Colegio Nazareno. Asisto en una iglesia cristiana en Mesías y primeramente Dios seré una profesional. Muy bien, Shirley. Muy bien. A ver, escuchemos la autobiografía de Fernanda. En el 2009 nací en el Hospital de Especialidades. Mis papitos me pusieron Fernanda María José. Luego empecé a estudiar en los 5 años en la escuela Ulises Rojas. Luego en el Colegio Nazareno, en donde me siento muy feliz aprendiendo y queriendo a mi maestra. Espero ser una persona profesional. Muy bien, veamos, Rodrigo. Sí, señor. Mi autobiografía o mi biografía que diga o el libro. Sí, sí. Lo que ¿Cómo se tenemos me en fue? cuenta. Yo nací en el 2010 y mi mamá me puso Rodrigo Sebastián López Sandoval. Mi logro fue ganar la Liga Claro. Yo estudié en el Bienestar y empecé a los, ¿qué? 5 o 4 años. Y ahora estudio en el Colegio Nazareno en 5º grado. Y mi evento especial para mí es mi cumpleaños. Muy bien. Y tengo 10 años. Muy bien, Rodrigo. ¿Solo? Muy bien. A ver, Daniel Juárez. Señor, es que no sé si sí se me entendió, pero va a revisar el cuaderno de comunicación y lenguaje. Sí, lo voy a revisar. Entonces voy a escribir otra y ahí se la voy a mandar para que la revise. Mi autobiografía es súper larga. Como mi biografía es súper larga. A ver, Daniel. Serio, se está pasando el tiempo. Yo. Sí, ya solo a Daniel voy a escuchar. Bueno, el 16 de diciembre del 2009 nací yo, Daniel Manfredo Juárez Gómez. A los 4 años cumplidos comencé a estudiar en el Colegio Bilingüe El Roble.
A ver, ¿qué más dice aquí? No le entiendo mucho mi letra. Ahora. No, estuve en preprimaria y primero en colegio bilingüe. Entonces, no sé qué pasó, como que quebró, entonces me salí de ahí y nos fuimos a las Vans. Ahí estuve segundo y tercero en el Advance. Y a mí no me gustó mucho. Entonces nos salimos y nos fuimos al Colegio Nazareno y estamos aquí en este colegio desde el año pasado, desde cuarto. Y ahora estudiamos aquí en quinto. Fin. Muy bien, gracias. Así, más adelante, pues cuando ustedes me presenten su cuaderno, voy a leer la autobiografía de cada uno, pues no nos da tiempo para poder escucharlos a todos. Vamos a ubicarnos en nuestro libro en la página 100. ¿Sí? Todos a nuestro libro en la página 100. Acá, antes viene una lectura y eso necesito que ustedes lo hagan en casa, donde dice leamos cuentos cortos guatemaltecos. Tómense su tiempo y lean esos cuentos que aparecen ahí. No los vamos a leer porque pues el tiempo avanza. Entonces, vamos a la página 100 donde tenemos el título acerca de palabras con múltiples o múltiples sentidos. ¿A qué se refiere esto? Bien, ahorita todos vamos a prestar atención, por favor. Acá, estas palabras con múltiples sentidos se refiere a que muchas veces utilizamos una palabra para dar sentidos diferentes o para referirnos a cosas distintas, pero hacemos uso de la misma palabra. ¿Como cuáles podríamos decir? Cuando pensamos en lotería, por ejemplo, la palabra lotería. Lotería podría referirse a ese juego, ¿verdad? En el cual pues trae imágenes y vamos llenando. Lotería también se refiere a esos billetes que se hacen en un sorteo y las personas pueden ganar alguna cantidad de dinero. Y cuando una persona dice, me saqué la lotería, se está refiriendo a que no necesariamente ganó dinero, sino que en cualquier otra cosa, en cualquier otro ámbito, pudo haber tenido éxito. Entonces, como se ganó tal vez un carro, una puede haber casa. tenido éxito en cualquier cosa, o incluso con otra persona dice, me saqué la lotería con esta persona, porque le está yendo muy bien. Entonces, acá estas palabras tienen múltiples sentidos, como por ejemplo, esta palabra que dice la media naranja. ¿Qué significado puede tener una media naranja? Media naranja, obviamente la mitad de una naranja, y a veces se utiliza en este sentido para expresar, digamos, a otra persona, la pareja de otra persona. Entonces, nos damos cuenta que varias palabras se pueden utilizar con el mismo sentido, pero al final su significado no va a ser el mismo. Entonces, acá es lo que vamos a aprender el día de hoy. Leamos, donde dice, desde nuestro título, palabras con múltiples sentidos. Una misma palabra o expresión puede tener más de un sentido. Lo que ya les había explicado, una sola palabra, una expresión, puede darnos varios sentidos, puede referirse a varias cosas. Y tenemos acá, analiza los párrafos y responde las preguntas. Yo voy a leer y ustedes también lean conmigo allá en casa. Y dice, inciso A, antes de irse el jardinero dejó plantado el castaño de indias que le regalaron. Después disfrutó una media naranja.
cuyo abundante jugo le calmó un poco la sed. El otro párrafo dice, había acordado reunirse con sus amigos en la ribera del arroyo. Él llegó puntual, pero sus amigos no se presentaron. Por primera vez lo habían dejado plantado. Eso fue difícil de asimilar, especialmente porque consideraba a Maite su media naranja. Dos párrafos con historias diferentes, pero están utilizando palabras similares, palabras que dan un mismo sentido. A ver, ¿cuáles fueron estas palabras? ¿Quién me puede decir? Media naranja y plantado. Media naranja, plantado. Muy bien. Media naranja y plantados. Esas fueron las palabras que tuvieron múltiples sentidos en estos dos párrafos. Entonces, vamos a nuestras preguntas. Dice, ¿qué quiere decir dejar plantado y media naranja en el párrafo A? Es decir, en el inciso A. ¿A qué se refería dejar plantado? Plantado sería que dejaron en vista a una persona y ya no fueron a verla, como el plan que dejaron para verse. Del inciso A, no el inciso B. En el inciso A, por eso presten atención cuando estoy hablando. A ver, Samuel. En plantado es porque dejó plantado un castaño de indias que le regalaron. Y la media naranja era de la naranja que cortó por la mitad y le calmó un poco la sed. Muy bien. Acá, a ver, Luis Mario. Es comerla y disfrutarla. Más o menos. Vean, cuando dice en el inciso A, dejó plantado, se está refiriendo a que sembró este árbol, dejó sembrado, en otras palabras, dejó sembrado este castaño. Y cuando dice media naranja, se refiere a la mitad de la naranja, ¿sí? Que fue la que se comió. Entonces, anotemos ahí en estas líneas. Dejó plantado significa que sembró el castaño. ¿Qué dijo, señor? En el inciso A, cuando dice dejó plantado, significa que sembró este castaño. Eso es lo que tenemos que escribir ahí. Significa que dejó sembrado este castaño. Ya, señor. Ya, muy bien, vamos los demás. Ya, señor. Yo, señor. Yo, señor. Y muy bien. Ahora, cuando dice media naranja en el párrafo A, se refiere o significa la mitad de la naranja. Señor, ¿me lo puede repetir, por favor? Bien, cuando dice media naranja, se refiere a la mitad de la naranja. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Señor, disculpe, ¿qué dijo? Y ¿Me puede repetir que dejó plantado? Ya, señor. muy bien. Voy a repetir nuevamente. En el párrafo A, cuando dice dejó plantado, se refiere a que dejó sembrado. Entonces ahí escribamos. Dejó plantado significa que sembró el castaño, que era el árbol, era el que él dejó sembrado. Yo, señor. Muy bien. Ya, señor. Y si decimos media naranja, igual en el inciso A, esta persona se está refiriendo a la mitad de la naranja. Ya. ¿Ya? Muy bien. Señor, mañana qué deberes entregar.
Después voy a hablar de eso, estamos ahorita explicando. Vamos en el inciso B con la pregunta. Nos dice, ¿cuál es el sentido de dejado plantado y media naranja en el texto B? Acá sí, a ver Samuel, ya vi que encendió su micrófono. Yo, señor. Yo digo A que ver, Samuel dígame a qué se plantado, refiere dejar plantado y Rodrigo a media naranja en el inciso B. dejado plantado, señor, que sus amigos no llegaron porque tal vez no querían disfrutar el rato con él. Y eso fue como una tipo de expresión para no decir que no vinieron conmigo aquí a pasear. Solo dijo que lo dejaron plantado. Muy bien. Rodrigo, ¿a qué se refiere la media naranja en el texto B? Señor, que es una expresión cariñosa que le tiene uno a otra persona cuando la quiere mucho o está enamorado de ella. Muy bien. Entonces, vamos a anotar ahí. En el texto B, dejar plantado significa que sus amigos no llegaron, que sus amigos no se presentaron. Escribamos eso. Dejar plantado significa que sus amigos no llegaron. Yo, señor. Ya, muy bien, vamos a esperar a los Señor, ¿me lo puede demás. repetir, por favor? Ya, Muy bien, señor. dejar plantado significa que sus amigos no se presentaron. Ya, Ya, señor. señor. ¿Ya? Y media naranja, en este texto, pues podríamos decir que es un significado que se le da a una persona amada. Significado que se le da a una persona amada. Ya, señor. Ya, señor. ¿Ya? Bien. Ya, señor. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya todos terminaron de escribir? Ya, señor. Sí, señor. Yo, señor. ¿Ya? Muy bien. Ya, señor. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cambió el sentido de las expresiones en el texto B con relación al primer texto? ¿Qué creen ustedes? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. sí cambió el sentido. ¿Por qué creen ustedes que cambió el sentido? Porque se refería a diferentes Porque cosas. su significado es diferente. Otra cosa en el párrafo B y en el, ¿cómo se llama? En el párrafo A se refería a otra cosa. Porque tienen diferentes sentidos. Diferente. Diferentes significados. Muy bien. Escribamos ahí, por favor. No, es que escribimos. Acá ahorita con sus propias palabras. Porque, ¿en qué creen ustedes que cambió el sentido de expresión en el inciso A con el inciso B? ¿En qué creen ustedes que cambió? Y esta se relaciona con la última pregunta y quiero que la respondan también Ya, ustedes. señor. Ajá, esto de acuerdo a lo que nosotros pensamos. La última pregunta dice, ¿por qué crees que tienen sentido? ¿Por qué crees que tienen diferentes sentidos? Entonces escribamos ahí, ¿por qué creen? Porque el inciso A se refieren a diferentes cosas de lo que ya explicaron, como lo de la media naranja. En el inciso B se refiere a otra cosa. Y Escribamos ahí, por favor, todos de acuerdo a lo que pensamos.
Ya, señor. Muy bien, vamos a esperar que todos terminen. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Ya sé yo. Vamos terminando de escribir, por favor. Ya señor. Ya, señor. Muy bien. Ahora, si ya terminamos de escribir o de responder estas preguntas, vamos al texto de abajo y aquí nos habla acerca de palabras denotativas y connotativas. Estas palabras se unen y a través de estas palabras nosotros podemos ver los múltiples sentidos en cada una de ellas. Quiere decir que las palabras denotativas literalmente es su significado lo que nos dice. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de naranja, es una palabra denotativa. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a una fruta en sí. Una naranja es una fruta. Entonces, esta palabra es denotativa porque sí se está refiriendo específicamente a esa palabra, a lo que es. Pero una palabra connotativa es aquella que le da un significado diferente a esta palabra y que además de eso utiliza una expresión añadida a esta palabra para que cambie o sea similar el significado, como cuando decimos media naranja. Aquí le estamos añadiendo la palabra media y esta sería una palabra connotativa. ¿Por qué? Porque cuando decimos media naranja, alguien lo puede tomar o quizá pensar que se refiere a una pareja, ¿sí? De forma sentimental, no refiriéndose a una mitad de naranja, sino que media naranja, podemos pensar que se refiere a una pareja. Entonces, es una palabra connotativa, porque la expresión o lo que estamos diciendo tiene un sentido diferente a lo que en realidad es. Como cuando yo digo naranja, que es en sí una fruta. Pero si yo le agrego media naranja, acá ya puede tener doble sentido. Y cuando tienen dobles sentidos o múltiples sentidos, ya se llaman palabras connotativas. Cuando solamente se refiere a lo que es, se llaman denotativas. Leamos acá para que podamos comprender aún más. Y nos dice, en un texto las palabras pueden ser denotativas y connotativas, de acuerdo al contexto que las rodea, es decir, de acuerdo al lugar o a lo que nos estemos refiriendo en ese momento. Las primeras mantienen su significado objetivo y específico. Por ejemplo, acá viene lo que les decía, naranja se refiere a un fruto del naranjo, al árbol, ¿sí? Las palabras connotativas son aquellas a las que, además de su propio significado, se les agrega otro que es expresivo o figurado, como ser la media naranja, nos dice acá, que se refiere a otra persona de la ideal que debe ser su pareja perfecta. Entonces, leemos aquí al final y dice, las palabras denotativas son propias de los textos científicos, técnicos y otros parecidos. ¿Por qué? Porque realmente se está refiriendo a eso. Y las palabras connotativas son características de textos literarios y del habla coloquial. Por ejemplo, habla coloquial, ustedes ya saben que es el lenguaje con palabras que nosotros utilizamos con todas las personas que nos relacionamos, con las que tenemos ya mucha confianza. Textos literarios, que se refiere quizá a poemas, canciones, todo esto también puede utilizar un lenguaje connotativo, como un ejemplo que vemos acá. Y dice, se me rompe el corazón al verte tan indefenso.
acá no es algo que realmente esté pasando, no significa que de verdad se le rompa el corazón, sino que es una expresión que da a entender que esta persona se siente mal cuando la otra se ve indefensa. Y aquí estaríamos utilizando un lenguaje o unas palabras de forma connotativa. Connotativas, porque solamente nos dan el sentido, nos dan la idea, pero no realmente está pasando, no realmente se refiere a eso. ¿Sí? Entonces tenemos que notar la diferencia. Denotativas cuando realmente se refiere a lo que es, a ese sentido en sí, pero connotativas cuando solamente nos expresa una idea de algo, pero que no necesariamente tenga que ser así, como en este ejemplo, que nos decía, se me rompe el corazón al verte indefenso. Es una expresión connotativa. ¿Estamos claros ahí? ¿Entendemos cuál es la diferencia? Señor. Y cómo todas las palabras o varias palabras pueden tener estos múltiples sentidos. Vamos a la página 101 para realizar nuestros ejercicios y veamos. Número 1, lee el párrafo y completa la tabla con 5 palabras o expresiones que sean connotativas. Escribe a la par el significado que tienen según el contexto donde aparece. Connotativas, ya dije, significado que puedan dar, pero que no realmente es así, pero es el significado que nosotros podemos entender. Ahora, y luego de buscar esas palabras, las vamos a anotar donde dice palabra o expresión y a la par vamos a escribir el significado, a qué se refiere esta expresión. Leamos el párrafo, por favor, todos llevando la lectura. Las nubes de algodón, como en un pergamino azul, flotaban sin rumbo. Era verano y la pradera parecía un tapiz de flores bordadas. La sinfonía de un arroyo cercano mojaba las piedras. Con una cristalina melodía y la brisa fresca envolvía en sus trapos cuánta cosa liviana encontraba a su paso. En el campo los días son torbellinos que arrebataban el tiempo de las manos, tanto que mirar, tanto que explorar, tanto que admirar, tanto que disfrutar y el reloj tan pequeño. Acá, si nos damos cuenta, es como un texto literario. Y recuerden que los textos literarios dan expresiones, pero que no literalmente es así, pero dan expresiones que nos pueden dar una idea de lo que se refiere. Entonces, encontremos la primera expresión. Donde dice palabra o expresión, vamos a escribirla y después a la par su significado. ¿Cuál creen ustedes en este párrafo? ¿Cuál es la primera palabra o la expresión que hace? Las nubes de algodón. Las nubes de algodón. Nubes de algodón. Muy bien, escribamos entonces. Esta es la primera expresión. Nubes de algodón. Ya, señor. Muy bien. ¿Qué, señor? ¿Y a qué creen que se refiere cuando dice nubes de algodón? ¿Que las nubes son suaves? Sí, exacto. Las nubes son suaves. Las nubes se parecen al algodón. Sí, señor. No. Y las nubes se parecen a algodón. Las nubes se parecen al algodón. Bien, no podemos decir que las nubes son suaves porque realmente nadie ha tocado una nube y no sabe si es suave. Esta sería como una expresión connotativa. Sí, connotativa porque podemos decir, ay, qué suaves se ven las nubes, pero no lo sabemos realmente si así es. Señor, ¿no se escucha? ¿Sí?
Entonces, el significado cuando decimos nubes de algodón es porque las nubes son blancas, ¿sí? Como el algodón, blanco. Entonces, ¿cuál es el significado de nubes de algodón? Que las nubes son blancas. Escribamos a la par. Ya, señor. Señor, se me trabó, ¿qué dijo? Señor, disculpe que le interrumpa, pero se me trabó, se me fue el internet. ¿Me puede repetir lo que dijo? Ya, señor. ¿Ya? Ahora, ¿Y qué había dicho? Lo que no, él escuchó. que las nubes son blancas. Ahora, otra expresión que encontremos acá. ¿Qué otra expresión encontramos? Pergamino azul. Pergamino azul. Muy bien. Nubes de algodón como en un pergamino azul. Escribamos pergamino azul. Ya, señor. Ya. Ya, señor. ¿A qué creen que se refiere el pergamino azul? A una hoja azul. No, porque recuerden, al inicio dice nubes de algodón, como en un pergamino azul. Vamos a ¿Cuál escribir sería, cuál sería el pergamino azul? El cielo. ¿Dónde encontramos? El cielo azul que nosotros podemos ver cuando el día está soleado y radiante. Entonces, un pergamino azul se está refiriendo al cielo azul. Escribámoslo. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Busquemos otra expresión, sigamos leyendo, otra expresión. Ya, señor. Tapiz de flores bordadas. ¿Quién dijo eso? No, señor. Un tapiz de flores bordadas. Muy bien. Acá es, no, pero antes de las flores bordadas, dice, la pradera parecía un tapiz de flores bordadas. Escribamos ese párrafo. Parecía un tapiz de flores bordadas. Hay poco espacio. ¿Qué? La pradera parecía un tapiz de flores bordadas. Ya, señor. ¿Ya? Cuando dice que parecía un tapiz de flores bordadas, ¿a qué creen que se refiere a esto? ¿Ah? A las flores. Muchas flores. Pero- Las flores eran muchas que estaban sobre toda la pradera. Muy bien, cuando habla de tapiz, quiere decir que son muchas, está tapizado, está lleno, ¿sí? Cuando ustedes escuchan que alguien dice esto está tapizado, estaba llenísimo, a eso se refiere esa expresión. Entonces, acá diríamos que estaba lleno de flores. Escribamos el significado. Ya, señor. Muy bien, ¿cómo vamos los demás? Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. ¿Ya? Muy Señor, bien. internet, ¿cómo iban? ¿Dónde van? Ya, señor. Ya, señor. Muy bien, donde dice, escribimos la siguiente expresión que dice, parecía un tapiz de flores bordadas. ¿Escribió eso? No, señor. Entonces, anótelo por favor. Parecía un tapiz de flores bordadas. Los demás sigamos buscando otras expresiones. Mientras él escribe. Un arroyo cercano mojaba las piedras. La sinfonía de un Señor, arroyo. ya lo copié. ¿Ahora?
Esto expresa que estaba llena de flores, significado, estaba llena de flores. Señor, y la brisa fresca envolvía. La siguiente nos dice, por ahí alguien la había mencionado. La siguiente. Ajá. La sinfonía de un arroyo cercano mojaba las piedras con una cristalina melodía, nos dice acá la siguiente expresión. Entonces, escribamos, un arroyo mojaba las piedras con una cristalina melodía. Ustedes lo pueden ver ahí en su libro. Un arroyo mojaba Ya, señor. las piedras con una cristalina melodía. Escribamos eso. Ya, señor. Ya, señor. ¿Qué creen que significa esto? ¿Cuál es el significado que le damos? El agua. El agua se parecía a un... El agua se parecía a un cristal. ¿Bonita? El El agua agua se miraba mojaba bonita. las piedras. El agua mojaba las piedras. ¿Lo copiamos? Sí, el significado es que el agua, la corriente del agua mojaba las piedras. El agua, ¿qué señor? Disculpe. El agua mojaba las piedras. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien, vamos los demás. Yo, señor. Muy bien, Adri. Busquemos otra expresión. Señor. Y la brisa fresca envolvía sus trapos. Muy bien. Los días son como cuánta cosa lindos. Y la brisa fresca envolvía sus trapos. Los días son como lindos. Muy bien. Antes va la brisa fresca envolvía en sus trapos cuanta cosa liviana encontraba a su paso. Escribamos ahí lo que continúa. La brisa fresca envolvía en sus trapos. Ustedes pueden verlo ahí en su libro. Como cuanta cosa liviana encontraba a su paso. ¿Cómo dijo, señor? Muy bien. Donde dice la brisa fresca envolvía en sus trapos cuanta cosa liviana encontraba a su paso. Ahí en nuestro libro podemos ver, porque estas expresiones las estamos sacando de acá en nuestro libro. ¿Ya? Sí, señor. Podría ser lluvia. ¿Cuál creen que es el significado? Ya, Que viendo La brisa fresca. agua y piedra. Es el aire, señor. papel, todo. Aire fresco. Bien, pero acá la brisa tampoco es aire, es como lluvia. Y vamos a decir que su significado es que esta brisa cubría todo, cubría todo. La brisa cubría todo. Porque acá nos dice envolvía todo lo que estaba a su paso. Entonces, ¿a qué se refería esto? Que cubría todo. Ya, señor. ¿Ya? Yo creo que les queda un espacio todavía o... Ya no sé. No tengo yo. No, ya Ya no, señor. Los demás, hay más significados, como por ejemplo, esto no los vamos a escribir, pero vamos a decirlos. Por ejemplo, los días son torbellinos que arrebata el tiempo en las manos. ¿A qué creen que se refiere a esto? Los días son ¿Hay días buenos y malos? Los días arrebatan el tiempo en las manos. Podría, más o menos por ahí, que los días pasan muy rápido, por eso dice
se arrebata el tiempo de las manos. Significa que el tiempo pasa muy, muy rápido, los días pasan muy rápido. Y cuando dice el reloj tan pequeño, ¿a qué se refiere? ¿Qué creen ustedes? Que pasa rápido el tiempo. Que las horas pasan. El tiempo pasa rápido, pero el reloj es pequeño. El tiempo pasa rápido, pero el reloj Puede referirse está bien lo que ustedes dicen, pero también puede referirse a que el tiempo no alcanza, porque ya vimos anteriormente decía que los días pasaban muy rápido. Entonces, cuando habla de un reloj tan pequeño, quiere decir que el tiempo no alcanza. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2 y dice, explica ¿en qué tipo de textos es común encontrar las palabras connotativas? Esto ya lo había explicado. ¿En dónde encontramos las palabras connotativas? Un poema. ¿Pero cómo se le llama esto? ¿Es un texto qué? Cuando son... Literario. ¿Cómo? Texto literario. Textos literarios. ¿Y dónde más? Poemas. No, cuando hablamos de texto literario estamos englobando todo lo que va ahí, poemas, canciones, refranes, todo. Textos académicos, señor. Literario y algo que nosotros utilizamos a diario. El uso de las palabras. El uso del lenguaje. ¿Lenguaje qué? Técnico. No, nosotros no utilizamos el coloquial. No, poético. Coloquial. Entonces, ¿dónde encontramos las palabras connotativas? Escribamos en textos literarios y en el lenguaje coloquial. Señor. ¿Ya? Muy bien. Señor. Muy bien. Señor, ¿puede repetir? Las palabras connotativas las encontramos en textos literarios y en el lenguaje coloquial, que no se nos olvide. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Pregunta número 3. Esta ustedes la tienen que responder. Responde cuál es la utilidad de las palabras connotativas. ¿Para qué nos sirven las palabras connotativas? Respondamos. Respondamos según lo que nosotros consideremos y lo que aprendimos. ¿Para qué nos sirven las palabras connotativas? No sé. Yo digo que eso está fácil, solo es para Sí, ¿para qué nos sirven las palabras connotativas? Yo digo, señor, que para... Mira esto. Yo creo que para expresarnos, creo. Sí, para expresar un poco nuestros sentimientos a otras personas. O así, ¿no? Podría, sí, tenemos razón. Las palabras connotativas nos sirven para expresar o referirnos a algo de forma más llamativa, más expresiva, como nos dice la palabra. Para darle a una palabra otro sentido. Para eso nos sirven las palabras connotativas, para darle a otras palabras, a las palabras otro sentido. Para expresar algo de otra manera. Sí, también. Muy bien, ya para finalizar, la última. Y dice, lee el refrán y responde las preguntas. En nuestro refrán dice, y creo que lo hemos escuchado, de tal palo, tal astilla.
Señor. El inciso A nos dice, las palabras palo y astilla, ¿son denotativas o connotativas? ¿Qué creen ustedes? Connotativas. Connotativas. Connotativas, ¿por qué? Connotativas. Porque le dan otro sentido. Muy bien, entonces escribamos, son palabras connotativas. Ya, señor. Muy bien. Y por último, ¿Dónde lo ¿qué escribimos? significa? Acá, ¿dónde está el espacio? Donde dice de tal palo. Ah, no, abajo de las palabras. Ahí está la pregunta, Rodrigo. Luego, la última pregunta dice, ¿qué significan esas dos palabras en este contexto? Padre e hijo. Muy bien. Puede ser que los hijos son iguales que los padres o al revés, que los padres. Palo se refiere al padre, astilla se refiere al hijo y que, bueno, los hijos sacan o se parecen en la forma de actuar a sus padres. Escribamos. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Señor. Muy bien, hasta ahí vamos a quedarnos de nuestra clase de comunicación. ¿Ya? Recuerden el día de mañana tener su Biblia y el libro de matemáticas a la mano, por favor. Señor. ¿Sí? Ahí aparece una número 5. Sí, pero esa no la vamos a trabajar.